En este artículo de la Atalaya, vamos a hablar de un libro de la Biblia que ha consolado a miles de personas por siglos, el libro de Job. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a gente buena? Job también se lo preguntó. En este video veremos qué nos enseña su historia sobre quién es el verdadero causante del sufrimiento, por qué Jehová permite que ocurran pruebas y cómo eso puede darnos fuerzas para aguantar. ¿Y lo mejor? Veremos cómo este relato puede devolverle la esperanza a alguien que está pasando por un momento muy difícil. Veamos más en el análisis de los siguientes párrafos. Pregunta 1 y 2. ¿Cuáles son algunas razones para leer el libro de Job? El libro de Job es una gran ayuda para conocer mejor las cualidades de Jehová. A lo largo de sus capítulos se resalta que Él es el Todopoderoso, lo cual nos recuerda que su poder no tiene límites. Pero, además, se revela su sabiduría y su profundo amor al corregir con paciencia a Job y bendecirlo al final. Esto nos da confianza en que, aunque no entendamos todo lo que nos pasa, Jehová siempre actúa con justicia y cariño. Ahora avancemos al siguiente aspecto que también resulta muy valioso. Pregunta 3. ¿Cuáles son algunos beneficios de estudiar el libro de Job? Estudiar el libro de Job nos beneficia porque nos eleva la manera de pensar. En vez de ver nuestros problemas solo desde abajo, el relato nos ayuda a mirar la situación como Jehová la ve, con un panorama más completo. Eso nos da equilibrio, nos ayuda a no desesperarnos y nos anima a seguir confiando en Jehová, aunque no entendamos de inmediato por qué pasan ciertas cosas. Ahora veamos una comparación que nos deja una lección importante. Pregunta 4. ¿Qué diferencia había entre Job y algunos de los israelitas que estaban en Egipto? Job se mantuvo fiel a Jehová con integridad, mientras que algunos israelitas en Egipto empezaron a inclinarse a la idolatría. La Biblia muestra que en Egipto hubo israelitas que adoptaron dioses falsos, pero Job, aún viviendo lejos de la tierra prometida, siguió sirviendo a Jehová de corazón. Por eso Jehová pudo decir de él, «No hay nadie como él en la tierra». Ahora, detengámonos en una pregunta que toca un tema profundo. Pregunta 5. ¿Por qué permitió Jehová que Job sufriera? Jehová permitió que Job sufriera porque Satanás aseguró que, si Job pasaba por dolor, le daría la espalda a Jehová. Para responder esa acusación y dejar claro que un siervo puede amar a Jehová por quien es, no por lo que recibe, Jehová permitió la prueba. Y Job demostró lo contrario de lo que decía Satanás. Tal como enseña Job capítulo 1, versículos 20 al 22, aunque estaba destrozado por las pérdidas, se postró en adoración y no culpó a Jehová de hacer algo malo. Eso nos enseña que la lealtad auténtica se ve cuando seguimos adorando a Jehová, incluso en momentos muy duros. Ahora pensemos en cómo este relato pudo ayudar a otros siervos de Dios. Pregunta 6. ¿Cómo podría haber ayudado la historia de Job a los israelitas? La historia de Job podría haber ayudado a los israelitas a identificar correctamente al verdadero responsable del sufrimiento. Ellos venían de años de esclavitud en Egipto, y luego muchos tuvieron que soportar pruebas adicionales en el desierto, incluso por la desobediencia de otros. Saber que Job sufrió sin haber hecho nada malo, y que detrás había un enemigo que quería derribar su fe, pudo ayudarlos a entender que no siempre el sufrimiento significa que Jehová los esté castigando. Eso les habría dado una visión más clara del panorama completo, y más fuerzas para seguir confiando en Jehová. Ahora veamos cómo este libro puede impactar directamente a quienes sufren hoy. Preguntas 7 y 8. ¿Cómo puede ayudar el libro de Job a quienes sufren? Cuente una experiencia. El libro de Job ayuda muchísimo a quienes sufren porque aclara algo fundamental.
Jehová no es el causante del sufrimiento. El enemigo es Satanás. Cuando entendemos eso, dejamos de culpar a Dios y podemos acercarnos a Él con confianza. Además, como enseña Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, a cualquiera le puede llegar algún mal momento y algún suceso imprevisto. Así que no debemos pensar que el que sufre se lo buscó. Esto puede sanar el corazón de alguien que se siente abandonado por Dios. Por ejemplo, la experiencia de Hazel muestra ese efecto. Ella estaba tan dolida que hasta le escribió a Dios diciendo que lo dejaría. Pero cuando estudió la Biblia con los testigos, entendió que Jehová no era responsable de lo que le pasó. Entonces pudo abrirle su corazón a Jehová y se convenció de que Jehová la quería. Por eso recuperó la paz y la felicidad. Ahora observemos más de cerca el ejemplo personal de Job. Pregunta 9. ¿Cómo describiría usted a Job mientras sufría? Aunque Job estaba en un estado físico y emocional devastador, no era alguien que simplemente sobrevivía. Era un hombre que estaba aguantando. Como enseña Santiago capítulo 5, versículo 11, se le presenta como un ejemplo de aguante. Alguien que siguió adelante sin rendirse. Su dolor era real y se quejaba con desesperación, pero aún así no soltó su relación con Jehová. Eso nos ayuda a entender que aguantar no significa no sentir. Significa seguir fieles a Jehová, a pesar de sentir mucho. Ahora veamos cómo era la relación que Job tenía con Jehová. Pregunta 10. ¿Qué tipo de relación tenía Job con Jehová y cómo lo sabemos? Job tenía una relación muy cercana y franca con Jehová, y lo sabemos porque se sentía con la libertad de expresarle lo que llevaba dentro, incluso cuando estaba destrozado. Tal como dice Job, capítulo 10, versículos 1 y 2. Job le habló a Jehová sin filtros, derramando su corazón y explicando cómo se sentía. Eso muestra confianza y una relación real. Aunque estaba confundido y dolido, no se alejó de Jehová, sino que acudió a él para desahogarse y buscar alivio. Ahora veamos cómo respondió Jehová ante esa situación. Pregunta 11. ¿Qué hizo Jehová cuando le respondió a Job? Cuando Jehová le respondió a Job, no le dio una explicación detallada de por qué estaba sufriendo, ni lo reprendió duramente por haberse quejado. Más bien, lo corrigió con cariño, como un padre que ayuda a su hijo a ver las cosas con más claridad. Esa corrección le llegó al corazón y Job reaccionó con humildad. Como muestra Job capítulo 40, versículos 4 y 5, reconoció sus límites y dejó de insistir en su punto de vista, lo que demuestra que aceptó la guía de Jehová. Ahora analicemos qué aprendieron los israelitas de este relato. Pregunta 12. ¿Qué posibles beneficios sacaron los israelitas del relato de Job? Un posible beneficio es que el relato de Job pudo enseñarles a los israelitas a acudir a Jehová cuando estaban angustiados, en vez de quejarse de él. Se nota la diferencia cuando pensamos en Moisés. Mientras muchos israelitas se quejaban contra Jehová, como muestra en Éxodo capítulo 16, versículos 6 al 8. Y Números, capítulo 14, versículos 1 al 4. Moisés se desahogaba con Jehová y le contaba lo que le preocupaba. Así que, al meditar en Job y de los israelitas, aprendemos que es correcto expresarle a Jehová lo que sentimos, pero sin perder el respeto ni la confianza en su manera de actuar. Ahora veamos cómo este relato puede fortalecernos hoy. Pregunta 13. ¿Cómo puede el relato de Job ayudarnos a aguantar? El relato de Job nos ayuda a aguantar porque nos enseña que podemos acercarnos a Jehová y desahogarnos con confianza, aun cuando estemos pasando por algo muy doloroso. Como enseña Hebreos capítulo 10, versículo 36, necesitamos aguante para hacer la voluntad de Dios y recibir lo que se nos ha prometido. Y una manera de conseguir ese aguante es hablar con Jehová con sinceridad. Como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, Él nos escucha cuando le pedimos según su voluntad.
y puede darnos fuerzas y sabiduría para seguir adelante, tal como enseña Santiago capítulo 1, versículo 5. Saber que Jehová no se ofende porque le abramos el corazón nos calma y nos sostiene cuando sentimos que ya no podemos más. Ahora veamos una forma clara de explicar este tema a otros. Pregunta 14. ¿Cuál es una manera de explicar por qué existe el sufrimiento? Una manera clara es empezar con lo que pasó en el jardín de Edén. Podemos explicar que Satanás engañó a Eva y promovió una mentira contra Jehová, y que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, tal como enseña Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Luego mostramos la consecuencia para toda la humanidad. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre entraron el pecado y la muerte, y por eso todos sufrimos, y finalmente morimos. Así la persona entiende que el sufrimiento no viene de Jehová, sino de la rebelión humana influenciada por Satanás. Ahora veamos cómo usar el libro de Job al enseñar a otros. Pregunta 15. ¿Cómo podemos usar el libro de Job cuando alguien nos pregunta por qué existe el sufrimiento? Podemos usar el libro de Job empezando por reconocer con cariño la inquietud de la persona, y luego mostrarle que esa pregunta no es nueva. Podemos decirle que Job también se preguntó por qué estaba sufriendo, e incluso llegó a pensar que Dios tenía que ver con su dolor, como se ve en Job capítulo 7, versículos 17 al 21. Eso suele tocar el corazón, porque la persona nota que la Biblia entiende el sufrimiento humano. Entonces le explicamos que, en el caso de Job, la causa real no era Jehová, sino Satanás, que quería desacreditar la fidelidad de un siervo de Dios. Así ayudamos a la persona a dejar de culpar a Jehová y a verlo como alguien que comprende y escucha. Ahora veamos una experiencia que confirma este efecto. Pregunta 16. Cuente una experiencia que muestre cómo el libro de Job puede ayudar a alguien que está sufriendo. Una experiencia que lo demuestra es la de Mario. En 2021, una hermana le predicó por teléfono y le leyó un texto bíblico para mostrarle que Jehová escucha las oraciones y ofrece un futuro con esperanza. Mario le confesó que, antes de esa llamada, estaba pasando por un momento tan oscuro que tenía pensamientos de hacerse daño porque sentía que Dios lo había abandonado. En una segunda llamada hablaron de los sufrimientos de Job, y Mario decidió leer todo el libro. Eso lo ayudó a ver que Jehová no causa el sufrimiento y que sí se interesa por los que están destrozados. El resultado fue muy bonito. Aceptó un curso bíblico y se emocionó al seguir aprendiendo del Dios que le mostró amor por medio de esa llamada. Ahora concluyamos con una reflexión personal. Pregunta 17. ¿Por qué agradece usted que Jehová incluyera el libro de Job en su palabra? Agradezco que Jehová incluyera el libro de Job porque me da una base sólida para confiar en su justicia, especialmente cuando no entiendo por qué ocurren cosas dolorosas. Como enseña Job capítulo 34, versículo 12, Dios no actúa con maldad, así que el sufrimiento no me hace dudar de su bondad. Este relato me tranquiliza y me ayuda a mantener una visión equilibrada. Jehová sigue siendo justo y amoroso, incluso cuando yo no veo todos los factores detrás de una prueba. Ahora pasamos a las preguntas de repaso. Pregunta 1. ¿Cómo nos beneficia entender por qué permitió Dios que Job sufriera? Nos beneficia porque nos quita una idea muy dañina, que Jehová es el responsable del sufrimiento. Al entender que Jehová permitió la prueba para responder a las acusaciones de Satanás, vemos que Dios es justo y que confía en que sus siervos pueden ser leales. Eso protege nuestra fe cuando nos pasan cosas injustas y nos ayuda a seguir viendo a Jehová como un Padre amoroso, no como la causa de nuestro dolor. Pregunta 2. ¿Cómo puede el relato de Job ayudarnos a aguantar?
El relato de Job nos ayuda a aguantar porque nos anima a hablar con Jehová con total confianza. Job le expresó sus sentimientos más profundos, y eso nos enseña que Jehová escucha y entiende cuando estamos muy afectados. Saber que podemos desahogarnos en oración sin miedo a ser rechazados nos alivia y nos ayuda a seguir adelante un día a la vez. Pregunta 3. ¿Cómo podemos usar el libro de Job para ayudar a otros? Podemos usarlo para consolar a las personas que sufren, explicándoles que Jehová no causa el mal. A muchos les han hecho creer que Dios es responsable de sus tragedias, y el libro de Job muestra claramente que hay un enemigo detrás del sufrimiento. Eso puede cambiar por completo la manera en que alguien ve a Dios y abrirle el corazón para acercarse a Jehová otra vez.